Hablemos un poco de esos nuevos manuscritos, Adolfo, que se han descubierto en lo que se dice es la cueva del horror o algo así. Eh, Sí. ¿Qué tienen de nuevo estos manuscritos? Bueno, en primer término, lo novedoso de este descubrimiento es que después de varias décadas en los que de manera infructuosamente los arqueólogos trataron de ubicar, localizar en alguna cueva del área o de Qumran o en general del desierto de Judea, restos de manuscritos, los que se llaman los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? En un sentido amplio del término. Finalmente ahora encontraron algunos fragmentos de un texto bíblico, que obviamente cuando llegamos a material bíblico siempre es otra categoría, ¿no? E importancia. Ahora, específicamente lo que ellos encontraron en esta cueva fueron fragmentos de una traducción al griego de dos libros de los que llamamos los profetas menores, que es el profeta Nahum y el profeta Zacarías, en una versión en griego, originalmente basado en la antigua versión de los 70 o la Septuaginta, esa traducción judía que se había hecho en Alejandría entre los siglos tercero y primero antes de nuestra era. Pero esta versión lo que tiene de característica es que está basada en esa antigua versión griega, pero esta versión trata de adaptar el texto de la traducción original a una versión del texto bíblico que nosotros llamamos los biblistas la proto-masorética. Voy a explicarlo en fácil. ¿Qué significa? Todos nosotros tenemos la Biblia, el Tanaj en nuestra casa. Y no importa si lo tenemos en hebreo o lo tenemos en una traducción, ese texto nosotros llamamos que es el texto masorético tradicional. Ese texto fue fijado en la tradición de Israel hace aproximadamente 1000 años. Y el mejor manuscrito en el mundo de esa versión, que es la masorética o tradicional, es el famoso Keter Aram Tzová o el Códice de Alepo, cuyo original lo tengo también en mi colección con los rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro. Ahora, antes de que se fijara esa versión, las versiones que están en camino de ser la masorética se las llama proto-masorética. Y sabemos por los rollos del Mar Muerto que esa versión ya estaba en existencia hace 2000 años atrás. Y por lo tanto, lo que refleja esta traducción al griego es que trata de acercarse a esa versión que estaba ya en existencia en hebreo, que es la proto-masorética, y trata de acercarla la versión en griego. Yo sé que es un poco complejo, pero traté de hacerlo más fácil. Ahora, lo que hay que señalar aquí es que a pesar de la espectacularidad del descubrimiento, podemos decir que es el descubrimiento de algo que ya sabíamos. ¿Por qué? Porque en la década del 60 del siglo pasado, cuando se excavó esa cueva, la cueva de los horrores, y se la llama como tal, porque cuando la excavaron encontraron restos de 40 personas que eran rebeldes judíos, que habían quedado atrapados en esa cueva cuando ellos estaban escapando de los romanos en ocasión de la revuelta contra Bar Kokhba, el gran líder de la revuelta entre 132 y 135 en nuestra era. Entonces ellos habían preparado cuevas de refugio. Y lo que nosotros entendemos es que los romanos, cuando supieron de la presencia de estos rebeldes en la cueva, lo que hicieron probablemente es lanzar flechas con antorchas de fuego y finalmente murieron asfixiados por el humo dentro de las cuevas.
Y por eso se llama la cueva del horror, por encontrar los restos óseos de estos rebeldes judíos. Y en esa ocasión encontraron ya, si no recuerdo mal, como 9 fragmentos de, de este manuscrito, que es la versión en griego de lo que se llama Trei Azar en arameo, los 12 profetas o los profetas menores. Y lo que encontraron ahora son otros fragmentos de ese manuscrito. Simplemente como no tenemos todavía el informe oficial dónde lo encontraron, lo que nosotros entendemos es que cuando fue excavado en la década del 60 se les escapó estos materiales. Como sucedió, por ejemplo, que en esta misma cueva encontraron cosas que estaban en la cueva, pero no los habían encontrado en las excavaciones de la década del 60. Es decir, a pesar de que no son fragmentos de un manuscrito bíblico en hebreo, que obviamente es la lengua original. De todas maneras, estos pequeños fragmentos nos muestran que todavía se pueden seguir encontrando manuscritos o fragmentos de manuscritos. Y eso sin duda enciende la imaginación, porque entonces puede ser que en otras cuevas todavía haya materiales que nos estén esperando. Pero seguramente también la tragedia es que no solamente los arqueólogos piensan en eso, sino también los beduinos. Y la gran razón por la cual Israel envió a estas campañas de arqueólogos que están en el área trabajando ya en los últimos años es precisamente para tratar de ganarles la carrera a los beduinos, porque todos quieren encontrar, obviamente, antigüedades en general y obviamente manuscritos para después venderlos en el mercado negro de antigüedades. Claro, claro. ¿Y estos van a estar bajo tu cuidado también? Mira, el anuncio oficial fue hecho hace 2 días, hasta ahora lo habían mantenido en secreto, porque estuvieron ya trabajando sobre los materiales, a pesar de que no hay todavía una publicación oficial. Estuvo solamente la conferencia de prensa, que como consecuencia de ella fue todo esta enorme tormenta de los medios de comunicación. Pero sí te puedo adelantar que ya de manera informal hemos empezado contactos con la Autoridad Arqueológica de Israel, con la posibilidad de que nosotros en un tiempo próximo los recibamos para exhibirlos con los otros rollos en el Santuario del Libro. Así que sí, espero que sí sean en los próximos meses. ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento para los estudios bíblicos? Bueno, cuando se encuentra un texto, y en este caso un texto antiguo de la Biblia hebrea, aunque no sea en hebreo, sino en griego, la importancia radica en que puede ser que esa traducción refleje un texto original en su lengua, es decir, en hebreo, que tenga alguna lectura o versión del texto que sea diferente al que nosotros conocemos. ¿Es posible? Por supuesto, por lo pronto ya sabemos que en uno de los versículos encontraron una variante textual. A veces son diferencias absolutamente técnicas que son el resultado de un error del copista, y así se generó esa versión. En otros casos puede ser que el escriba haya querido interpretar o malinterpretó el texto que estaba copiando, y entonces la traducción refleja esa nueva lectura. Y los estudiosos, lo que tratamos nosotros es recuperar una lectura más antigua u original del texto, porque obviamente nosotros no tenemos el original, tenemos siempre copias de copias. Y en muchos casos, las variantes textuales nos pueden enseñar muchas cosas que tienen que ver cómo el texto fue comprendido, leído, y en algunos casos también
el texto fue manipulado por razones ideológicas o religiosas. Y para nosotros los historiadores, esos cambios pueden ser un tipo de señal sobre procesos culturales que reflejen la realidad cultural, religiosa, política, económica de los judíos hace 2000 años atrás. Claro, porque siempre se dice que todos los Sifrei Torah de todo el mundo son los mismos. Dicen el que es de la India, el de Rusia, el de México, todos los Sifrei Torah, a pesar, durante los siglos y a pesar de la lejanía, a pesar de la distancia, es el mismo texto. ¿Eso es Sí, correcto? es correcto, pero no fue siempre así. Ah, Es lo que antes yo traté de explicar. Hoy nosotros sabemos, porque tenemos el testimonio físico entre los manuscritos del Mar Muerto, que los textos bíblicos podían presentar variantes textuales, variantes que pueden diferir en una letra, en una palabra o en frases enteras. Por ejemplo, como bien decís, cualquiera de nosotros que entra al Beit Knesset, a la sinagoga, no va a preguntar de qué edición de la Torá están leyendo. Porque es obvio que no importa en qué lugar de la tierra uno esté, el libro que se está leyendo, el libro de la Torá, es el mismo texto. Y eso crea obviamente la sensación de formar parte de un mismo pueblo. A pesar de estar tan distantes culturalmente, geográficamente, lingüísticamente, pero todos leemos el mismo texto. Ahora, ese fenómeno es el resultado de la historia, porque lo que llamamos el proceso de estandarización del texto, cuando se fue transformando en estándar, ese proceso tardó aproximadamente unos 1000 años, desde la destrucción del Templo de Jerusalén hasta finales del primer milenio. Y por eso yo dije que la mejor expresión de ese proceso, llegando a su culminación, es con el Keter Aram Tzová, ese texto tan fundamental para los judíos de Alepo, y es uno de los tesoros, no solamente del pueblo judío, fue declarado hace unos años atrás también tesoro de la humanidad por UNESCO, reconociendo su importancia para la humanidad entera, no solamente para el pueblo judío. Ahora, las versiones que se parecen a esa versión del Códice de Alepo, pero que son anteriores, pero están en camino de serlo, las llamamos proto-masoréticas. Y entre los manuscritos bíblicos del Mar Muerto, no solamente de la Torá, aproximadamente un 40% de esos manuscritos muy fragmentados siguen la lectura proto-masorética. Es decir, que son, aunque no sean idénticos, sentimos que son muy parecidos a lo que va a ser finalmente el texto del Tanaj, de la Biblia hebrea, como lo conocemos nosotros. Pero no es el 100%. Entonces, lo que podía suceder en la época del Segundo Templo, que dos judíos podían tener en la mano el libro de Isaías y no tener el mismo texto. Okay. Cosa que a ninguno de nosotros hoy no se nos podría ocurrir. Nadie imagina en dos lados tener una Torá con diferencias de texto. Pero en la época del Segundo Templo podía suceder. Y no es una discusión ideológica, política. Tenemos los manuscritos en la mano y vemos que hay diferencias entre los textos. Lo que significa que los judíos hace 2000 años atrás tenían una aproximación diferente al texto como no lo tenemos nosotros. Los judíos se sentían libres de poder modificar el texto. Y sabemos que modificaban el texto. Y ahorita ya es algo sagrado, fijo. No. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, algo que es muy notable. Todos los manuscritos de la Biblia hebrea, incluso sus traducciones, que se encontraron en la zona del desierto de Judea, de finales del siglo I de nuestra era y del siglo II, todos
siguen la línea proto-masorética. Es decir, vemos claramente que hay un texto que ahora es el predominante. Y esto, por ejemplo, los historiadores lo asocian a que hay un grupo, de los muchos grupos que había en el judaísmo, el Segundo Templo, que empieza a tomar preeminencia en la sociedad judía, y es el grupo de los fariseos. Y de los fariseos finalmente van a ser, no de manera exclusiva, pero de una manera muy notable, lo que llamamos el judaísmo rabínico. Y entonces todos los testimonios de manuscritos de la Biblia hebrea que encontramos en el primer milenio, después de Qumrán, por ejemplo, los restos de manuscritos en la Genizá del Cairo de fin del siglo XIX, todos son proto-masoréticos. Es decir, lo que vemos que el pueblo judío, en el último libro que publiqué ahora en México, Los judíos de la antigüedad, que lo publicó Colegio de México, justamente aludía a este fenómeno, diciendo que al perder el pueblo judío la institución que era el centro de unidad nacional, que era el Templo de Jerusalén, lo que reemplazó a ese foco de unidad nacional ahora fue la Biblia hebrea, el texto. Y por eso el texto y la estandarización del texto fue una manera del pueblo judío como estrategia de poder transmitir la conciencia de unidad nacional en una época de crisis. Y como vemos, esa fórmula funcionó hasta hoy en día. Así es. Así es. Eso podría cambiar esto, lo que se sabe hasta ahora de los manuscritos del Mar Muerto. No, no en este caso. Estamos hablando de un material que, como dije, son fragmentos de un texto que ya fue publicado y lo conocíamos, simplemente que no conocíamos estos fragmentos. Que puede ser que haya algún detalle nuevo que no conocíamos, pero no estamos hablando frente a una revolución del conocimiento. No en este caso, pero nunca sabemos si mañana en otra cueva o en la misma cueva en otro lugar podemos llegar a un documento que no conocíamos, y en ese caso puede ser que haya un aporte significativo para el conocimiento del mundo antiguo. Es decir, muchas veces me preguntan si realmente se van a encontrar nuevos materiales en las cuevas. Yo dije, soy un historiador, pero no un profeta. Pero frente a la experiencia de este acontecimiento, por lo menos se sembró la esperanza que puede ser que haya otras cuevas con material. Es impresionante eso, ¿no? Porque tú ¿qué estás esperando ver? ¿Te va a causar un nuevo esfuerzo de estar volviendo a estudiar estas partes? ¿Se van a volver a analizar por, por ti, por tu equipo? Mira, yo creo que lo que vamos a hacer nosotros en el Santuario del Libro cuando recibamos la autorización de poder exhibirlos en el santuario, voy a tener que elaborar como curador la estrategia museológica. Es decir, cómo presentar la historia de este manuscrito. Porque los curadores, nosotros somos contadores de historias, eso es lo que hacemos. Es decir, hay una parte técnica que obviamente vamos a tener que compartir con el público, pero todo ser humano, desde el hombre primitivo hasta el moderno, nos gustan las historias. Definitivo. Que es exactamente lo que les gusta a los periodistas, ¿no? Son buenas historias. Y en este sentido tengo que pensar, y todavía te confieso que con toda esta tormenta no he tenido un momento de silencio para poder pensar, es qué tipo de historia puedo contar aquí. Más allá del aspecto técnico de presentar estos fragmentos y contarle a la gente que se relacionan con otros fragmentos y que el texto presenta ciertas cualidades técnicas importantes para los biblistas, pero no necesariamente para un ser humano normal. Pero yo creo que desde el mismo momento que esos fragmentos los vamos a presentar en el contexto del Santuario del Libro, eso ya le da
el contexto ya le da una importancia decisiva para evaluar estos fragmentos. Pero como te dije, todavía no he elaborado la estrategia museológica. Claro, y está en la cueva del horror. ¿Tiene que ver algo estas dos historias? Mira, en última instancia, alguien trajo consigo ese manuscrito. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sentían esas personas? Cuando estaban huyendo, huían con algo que les era muy caro, muy precioso. Algunos, por ejemplo, huirían, por ejemplo, hoy con su tarjeta de crédito. Pero ellos huían con sus libros. Y creo que en este sentido, lo que podemos imaginar es a un judío que se encuentra en peligro de muerte, y cuando deja su casa y deja, por ahí en algunos casos, para ir a su familia, trae consigo un libro. Significa que ese libro era un libro que le inspiraba sus ideas, sus sentimientos, y también le daba pertenencia, porque tenemos que entender que el levantamiento de Bar Kokhba es un levantamiento contra el Imperio Romano, anhelando recuperar la independencia nacional. Y en ese sentido, estos libros le dan a uno identidad. Y yo creo que por aquí pasa el punto en donde nosotros nos podemos identificar. Porque si es así, en el contexto de exhibir esos futuros fragmentos, que como te dije son muy pequeños, no son metros como tenemos con el rollo de Isaías, pero el hecho mismo que el Estado de Israel y el Museo de Israel hayan construido un monumento nacional como ese Santuario del Libro, es precisamente la expresión arquitectónica de indicar que el libro de los libros, que es la Biblia hebrea, es un factor determinante en la unidad del pueblo judío. Y obviamente eso ya no pasa, va mucho más allá de si uno es Halabi o si es Shami, si es sefaradí o es ashkenazí, si es judío reformista, conservador o ultraortodoxo o liberal. Porque la Biblia hebrea le pertenece a todos. Y ya no solamente al pueblo judío, sino realmente a la humanidad. Y yo creo que en este sentido, lo que se esconde detrás de esta historia particular y de la persona particular que no sabemos quién era, es precisamente la búsqueda de sentido en la vida. Y en ese sentido, el mensaje no deja de ser significativo para nosotros hoy en el año 2021. Pues esta es la historia. Esta es la historia. Muchísimas gracias, Adolfo, por darnos esta entrevista y estamos en contacto para saber más acerca de este nuevo descubrimiento y de los que vienen, ¿no? Como siempre, May, voy a estar siempre dispuesto no solamente a darte, en este caso, una entrevista, sino, como siempre, poder por intermedio, poder llegar a la comunidad judía de México y en general a América Latina. Y en este caso me siento también un mensajero de América Latina en la tierra de Israel.